Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este era el podcast Conversaciones Socioambientales. Decidimos con Gabriel Cicchini, que me acompaña, cambiarle el nombre. Va a llamarse Transición Ecosocial, que es más corto y más acorde al contenido que estamos generando. Y bueno, en este episodio con Gabriel vamos a hablar de la relación entre dos cosas que es el extractivismo y la deuda externa, que es algo que está muy presente, sobre todo en los países llamados del tercer mundo, ¿no? Entre ellos Argentina. Eh, Así que bueno, para recordar, bueno, el extractivismo le llamamos a cuando la economía de una zona o de un país está, digamos, principalmente depende de la extracción de recursos naturales, ¿no? En la forma de minería, en la forma de un modelo agroexportador, eh, y, bueno, o en el fracking, digamos, en todas, el hidrógeno verde también puede ser, digamos, todas actividades que significan que al país le quedan pasivos ambientales, ¿no? Porque de esa manera va a generar commodities que le den dólares, ¿no? Y eso se relaciona con la deuda externa porque, bueno, se necesitan dólares para pagar la deuda externa, ¿no? Entonces la deuda externa está, la presión por pagar la deuda está en es lo que le da un poco de combustible al extractivismo, ¿no? A que los estados decidan, bueno, estamos endeudados, para pagar la deuda lo que tenemos que hacer es exportar esto. Bueno, Gabriel, ¿querés comenzar? Sí, me parece un tema muy importante para pensar la transición ecosocial, justamente porque es un gran obstáculo para poder enfrentarla, ya que pone límites a una política autónoma, por lo menos no si lo pensamos desde el marco del Estado-Nación. Después vamos a tener ahí una reflexión crítica sobre esto. Porque justamente las deudas son contraídas por los estados. Por supuesto que también se traduce hay deudas de los estados provinciales, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en que el gran endeudamiento de un país como Argentina y de otros países está asociado a la deuda externa que contrae el Estado. Y que eso termina influyendo en las políticas económicas que se pueden llevar a cabo. A mí, por ejemplo, este tema me parece muy interesante porque se ha dado discusiones en espacios ambientalistas en donde surge la idea de que, bueno, tenemos que priorizar pagar primero la deuda para luego tener autonomía política y después encarar la transición ecosocial, ¿no? Hay una idea de pasos, ¿no? De etapas. Nosotros vamos a querer demostrar acá de que eso es una trampa porque no se puede saldar la deuda gigantesca que se tiene. O si se quiere acercar a saldar esa deuda es con extractivismo reforzado, porque no hay un plan de desarrollo sustentable, ¿no? Ya criticamos de eso sustentable, pero el plan que hay es de acelerar el extractivismo, eliminando toda regulación ambiental que pueda ponerle límite, acelerar el proceso extractivista, como sea, por cualquier medio, y de esa manera tener las divisas para poder pagar la deuda. Para mí ni siquiera requiere mucha explicación esto, en el sentido de que todo lo que hizo el gobierno actual está claramente encaminado en profundizar el extractivismo, ¿no? En convertir al país en una reprimarización de la economía. El gobierno de Milei, te referís en Argentina. Sí, igual es una profundización de lo que se venía haciendo anteriormente, ¿no? No es que hay un cambio, pero no es que hay una ruptura, porque el ambientalismo del gobierno anterior era más discursivo que real, ¿no? Es decir, había un ministerio Además, de medio ambiente, pero no ponía mucho énfasis en un cambio de modelo de desarrollo. además, como habías dicho antes, también están los gobiernos provinciales. Sí. Y acá yo viviendo en la provincia de Córdoba veo la misma política, el mismo modelo extractivista provincial con distintos gobiernos nacionales. Sí. Y bueno, también está el hecho de que en Argentina varias provincias manejan sus recursos naturales, ¿no?
El Estado se puede quedar algo a través del comercio, pero, por ejemplo, la minería y muchas de las actividades propias más extractivas, ¿no? Como la explotación también de hidrocarburos, está muy involucrado el gobierno provincial. Incluso puede llegar a darse una tensión entre políticas nacionales y provinciales, en el sentido de que si un gobierno nacional quisiera hacer una política ambientalmente responsable, el gobierno provincial se puede oponer. Puede decir, yo manejo mis recursos como quiero. Incluso está esa situación. Eh, entonces, bueno, me parece que es importante ir señalando los ejes de por qué la deuda genera dificultades para encarar una transición ecosocial, porque son varias aristas tienen el problema, ¿no? En el sentido de, por un lado, impide invertir en lo más urgente, ¿no? En medidas de mitigación, en transición hacia otras fuentes de energía, hacia otra matriz productiva y energética. Eh, Genera una obligación de, como dije anteriormente, ¿no? Juntar recursos por cualquier medio, una cuestión de urgencia que impulsa a los gestores del capital, ¿no? Que son los gobiernos burgueses, a tener que orientar toda la política económica a, por lo menos, saldar estas deudas. También para poder después seguir contrayendo deuda. Porque ahí está la trampa. No es que se salda la deuda y listo, ya está, somos un país independiente, como quieren los nacionalistas, que puede tener una política propia, una política soberanista. No, la verdad es que no sucede eso y es muy difícil que suceda. No ocurre ni siquiera en las grandes potencias que viven endeudadas. El endeudamiento es permanente en casi todos los países importantes también, ¿no? Países que tienen superávit, que tienen un enorme desarrollo y una economía pujante, también viven endeudados, ¿no? El ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países con mayor nivel de deuda en relación al PBI. Entonces, esta idea de que, bueno, el extractivismo es una etapa provisoria hasta que podamos saldar nuestras deudas y luego vamos a poder encarar una transición, es algo que hay que descartar pero sin eufemismo, ¿no? Señalar que es una trampa, de que ese no es el camino, de que la alternativa puede ser difícil, pero que es necesaria emprenderla, porque si no, vamos a estar estancados en esa situación de forma permanente. Eh, entonces, también señalar esto, ¿no? Que no solamente el problema es la deuda, sino que el problema es el Estado. Entonces, que el Estado burgués necesita endeudarse, tiene un lazo estructural con el endeudamiento. Entonces hay que mostrar esto como que hay un problema también ahí político. Otra cuestión para mí que es muy importante es que es muy común señalar que la culpa de todo está afuera, ¿no? Los usureros internacionales que saquean el país, ¿no? Que seguro hay algo de verdad en eso, pero digamos, hay una política propia, autóctona, ¿no? De los dirigentes políticos locales que generan esta situación. Van desde el peronismo, el radicalismo, hasta Macri, hasta lo que fue el PRO Sí, y el y gobierno actual. la explicación que dan los nacionalistas, Sí, eso, de, bueno, de estos dirigentes que aceptan endeudarse, etcétera, es que son cipayos, ¿no? Que son agentes del capital extranjero, que son traidores a la patria, ¿viste? No, sí. es una explicación que está totalmente dentro de su ideología y excluyen, por ejemplo, otras explicaciones como que, bueno, que son gente que hace negocios. Son gente que no tiene, nunca tuvo el interés del pueblo como norte, ¿no? Y bueno, y Sí. hacen negocios basándose en números que les acercan sus asesores, ¿no? En cómo va a impactar en su capital político esta medida, eh, también en base a promesas también que les hacen de si, bueno, se hacen desde afuera, si vos haces esto van a venir estas inversiones. Que también, ese es otro, que nunca se paga la deuda, nunca se termina de pagar la deuda y nunca vienen las famosas inversiones extranjeras, No, ¿no? vienen a corto plazo, ¿no? A Y explotar claro, y después si vienen los es para, recursos.
Sí, es para hacer el modelo de mayor rapiña, ¿no? Empleando la menor cantidad de gente posible, dejándonos pasivos ambientales, destruyendo economías locales y regionales, ¿no? Por lo tanto, dejándonos en una mayor dependencia económica, ¿no? Es Hipotecando el futuro, ¿no? como... También. ¿Cómo? Que hay una cuestión de hipotecar el futuro, ¿no? De estar, el futuro queda supeditado al pago de la deuda. Sí. Entonces uno, a nivel país, queda totalmente condicionado. El tema es pensar que el FMI o cualquier prestador eh, es el mal y está ahí nomás, y no ver que los gobiernos que contraen esas deudas, eh, que aparte, como podemos observar, no es que se endeudan para invertir en infraestructura, para impulsar la transición energética, porque también hay préstamos, ¿eh? También uno puede ser crítico con los fondos que se destinan para la transición energética, porque también hay un negocio ahí de usurero en te prestamos dinero para que inviertas en renovables. Eh, pero después, ¿no? Los intereses pueden subir de forma repentina o se genera también un círculo vicioso por ese lado. Tampoco queremos idealizar otras fuentes de financiamiento. Porque incluso el FMI puede impulsar una transición energética, ¿no? No sería raro. El FMI se fue haciendo cada vez con un discurso más progre. Eh, Así que está dentro de las posibilidades. Está el Banco Mundial también, ¿no? Y para mí lo que hay que señalar Bueno, y es, está China. O sí, sea... que también te puede prestar Hay para que le compres hay paneles otro solares. bloque de poder, digamos, el FMI, bueno, lo más occidental, por así decirlo, lo más yankee, europeo, donde son los países principales aportantes, ¿no? Creo que básicamente llevan la batuta. Pero bueno, puede ser China también, y puede ser igualmente malo, puede ser igual de malo o peor que el FMI. Entonces, por eso la obsesión nacionalista con el FMI, ¿no? Después también en lo corto de vista. Lo que sí para mí hay que reconocer es que el hecho de que los gobiernos, producto de un superávit, de un déficit fiscal crónico, se contraigan una enorme deuda, lo que va generando es que cada vez sea más difícil poder contar con recursos para invertir en un cambio de modelo de desarrollo. Es cada vez más difícil, ¿no? Uno, hasta incluso como los movimientos sociales, plantear la urgencia de un cambio de rumbo hacia una economía más sustentable, se vuelve difícil cuando tenés que pagar una deuda gigantesca. Y si no querés que sea con ajuste ese pago de deuda, tiene que haber crecimiento, ¿no? Dentro del marco, estamos hablando del marco capitalista. En el marco capitalista son así las reglas de juego. Entonces, si uno no paga las deudas, los prestamistas te van a exigir una política de austeridad para que, para que te dé, para que pase del déficit al superávit, ¿no? Para que recaudes más de lo que gastás. Y bueno, muchas veces eso se traslada a un ajuste. Y como sabemos, el ajuste suele estar orientado más a los jubilados, en educación, en salud, todos servicios y bienes que terminan perjudicando al pueblo trabajador. Y también dentro de esas cuestiones de ajustar va a estar el ajuste en políticas ambientales, protección de bosque, eh, todo lo que sea medidas de mitigación, investigación científica orientada a buscar alternativas sustentables o a investigar estas problemáticas. Entonces se va generando toda una situación en donde la deuda del Estado Nacional lleva a políticas económicas que se traducen en un reforzamiento del modelo extractivista, ¿no? Si lo que genera divisas y lo único que se exporta de forma eh, rentable en Argentina es la soja, los minerales que provienen de la mega minería a cielo abierto, los hidrocarburos que se extraen a través del fracking en Vaca Muerta. Se va a dar toda una profundización de explotaciones que generan un enorme daño ambiental y una gran contaminación. eh, que afecta también a nivel mundial, ¿no? En el sentido de que la contaminación que genera Argentina, por más que sea un aporte menor al de otros países, contribuye a los gases de efecto invernadero. Entonces, se va generando toda una dinámica
Que nosotros hablamos de Argentina, pero se puede trasladar esto a otros países que se ven forzados a profundizar el extractivismo para poder saldar sus deudas. Y además del problema de una explotación más intensiva de los recursos, también se da una inacción en medidas mitigadoras. Hay un doble condicionamiento ahí. Hay un condicionamiento, ¿no? Te impulsan a tener un modelo económico totalmente devastador del medio ambiente y a la vez impiden poder financiar o destinar recursos a una transición ecosocial, ¿no? Donde haya una, una orientación ecológica. Porque hay un condicionamiento, ¿no? Si la urgencia es saldar la deuda, eh, poder destinar recursos a un modelo económico nuevo que no se caracteriza por el crecimiento, porque si uno se quiere orientar a la sustentabilidad, tiene que saber que la prioridad no tiene que ser el crecimiento. ¿No? Pero la deuda justamente genera que los estados tengan como única prioridad crecer. Porque la única forma de saldar esas deudas con intereses crecientes es con crecimiento. No hay plan B ahí. Si uno plantea el decrecimiento o cosas más, objetivos más humildes como una economía sustentable, el ritmo de crecimiento seguramente se va a ver afectado. Y bueno, esto es incompatible con el pago de la deuda. Entonces, cualquier intento político que busque priorizar una transición ecosocial por sobre la explotación típica del capitalismo, ¿no? Que se basa en una explotación intensiva y creciente, se va a ver muy condicionada o imposibilitada directamente. ¿No? Y Esto también para los que quieren tomar el poder del Estado, ¿no? Como solución. eso te iba a decir, digamos, porque la gente que, nosotros dos no somos los únicos que estamos pensando en la transición ecosocial, ni los primeros, ¿no? Ujú. Eh, Hay mucha gente que le está pensando, bueno, en Argentina está el equipo Transiciones, ¿no? Pero la piensan desde el Estado-Nación. Esa es como mi principal crítica. El equipo Transiciones, bueno, hemos hablado en otros videos, es un equipo así de muchos profesionales, científicos, bueno, que está pensando todo esto, pensando en una transición ecosocial para la Argentina, ¿no? Y está produciendo una serie de documentos. Y lo que nosotros notamos que son muy estatistas esos documentos, ¿no? Quieren transformar al Estado-Nación argentino en un Estado ecosocial que lleve adelante todas estas reformas, ¿no? En Sí, la reforma en el modelo productivo, en la industria, en el campo, en el urbanismo, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, hay un documento de deuda financiera y deuda ecológica producida por el equipo, deuda ecológica y deuda externa se llama producida por el equipo Transiciones. Eh, que bueno, ese todavía no lo leí, ¿no? Pero bueno, pongo esta salvedad, ¿no? De que es verdad, mucho de lo que decimos es compartido, ¿no? Por estos sectores ambientalistas, estatistas, ¿no? La relación entre el extractivismo y la deuda externa, la relación entre la deuda y el crecimiento, la presión para el crecimiento, ¿no? Em, pero es en las soluciones o la respuesta frente al problema, digamos, lo que podemos diferir más. Sobre todo nosotros que tenemos una orientación más hacia el decrecimiento, hacia el confederalismo democrático, podemos decirlo, como alternativa al Estado-Nación. Entonces vamos a ver distinto. Acá yo veo en muchos otros ambientalistas quejarse, por ejemplo, de que el Estado no está presente. No, es una queja cuando supuestamente en un conflicto ambiental está protagonizado por una empresa, ¿no? Una empresa que hace lo que quiere, que viola las leyes ambientales, por ejemplo, ¿no? Y se acusa al Estado de no estar presente, cuando el Estado está presente garantizando que los intereses de esa empresa estén primero que los intereses de la comunidad, que esa empresa viole las leyes impunemente, ¿no? Y que los que luchen contra ese daño ambiental sean los perseguidos
judicialmente, los reprimidos, etcétera. Entonces el Estado está presente y siempre va a estar presente en contra de la transición ecosocial, de una transición ecosocial de los pueblos, ¿no? Sí. No de, no de la transición ecosocial puede ser para los pueblos o para las élites, ¿no? Y el Estado Sí. siempre va a estar del lado de la transición ecosocial para las élites, la que sea funcional mantener los privilegios de las élites con el costo social y ambiental que sea. Eh, entonces, pero hay todo, creo que incluso también un sector de la izquierda, ¿no? De la izquierda más radical, que todavía sigue pensando el Estado como un terreno en disputa, al Estado-nación, ¿no? Sí, que me parece que es. Y bueno, entonces, obviamente se van a destinar recursos y energía a falsas soluciones de esa manera. Así lo veo yo. Me parece que a veces, incluso ¿no? Cuando estabas diciendo de la presencia del Estado, a veces hay que agradecer que no está la presencia del Estado, porque la presencia del Estado puede ser la policía reprimiéndote. Entonces, mejor que Claro. no esté. A veces preferible que no esté el Estado presente. Porque lo más probable en algunos conflictos es que esa presencia solamente sea para garantizar los intereses del capital. Entonces, plantear el Estado como, ingenuamente, ¿no? Porque seguramente hay buenas intenciones, pensarlo como garante de una transición es bastante complicado que se dé, ¿no? Sin minimizar las O conquistas. sea, a ver, tendrías que no solo cambiar de partido político gobernante, tendrías que eliminar a un montón de casta burocrática, tendrías que sacar a la mayoría de jueces y fiscales que van a estar siempre a favor de los patrones, digamos, históricamente a favor de los terratenientes, en zonas como la comarca andina, ¿no? Donde encarcelan a los brigadistas y a los que prenden fuego, a los sicarios de los terratenientes, que prenden fuego y que agreden a los vecinos, a esos no los encarcelan, ¿no? Entonces, es, no sé, no, a veces me frustra muchísimo como tener que dar esta discusión otra vez. Así que bueno, la solución es lo que yo veo, ¿viste? En vez de, prefiero con toda esta gente acordar en todo lo que podamos acordar, avanzar en todo lo que estemos de acuerdo. Y bueno, después cada uno hace la suya en cuanto a la cuestión política, ¿no? Porque si no es como se termina creando a pesar de que la discusión sea genuina, ¿no? De qué hacer con el Estado, bueno, la gente que tiene sus convicciones, digamos, lo va a pelear, y se va a generar más divisionismo. Yo lo que veo es que, bueno, si nosotros fortalecemos el sector de los comunes, el sector de la participación ciudadana independiente, de la autoorganización vecinal, entonces ya eso solo va a contribuir a saldar la discusión, Sí, ¿no? sí, y Porque a por medida que ese fuera con sector, autonomía del Estado también. porque el Estado va a estar en contra de todo eso, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que mucha de la gente que actualmente es partidaria, ¿no? de un Estado ecosocial, va a ver que, bueno, eso nunca va a pasar. Digamos que el Estado va a estar siempre en la vereda de enfrente. Se va a tener que convencer, digamos, por experiencia. Em, y bueno, sí, yo creo que lo que podemos aportar en este capítulo, ¿no? Además de que hemos dicho lo básico, ¿no? Sobre el vínculo entre la deuda externa y el extractivismo, es aportar esta posición, ¿no? De que no, que está a favor de una transición ecosocial, que está a favor del desconocimiento de esta deuda ilegítima, ¿no? De la deuda externa ilegítima, de la presión al crecimiento, de la imposición de políticas económicas, ¿no? Para pagar esta deuda. Concretamente, ahora en el gobierno de Milei está uno de los elementos, ¿no? de políticas públicas para pagar la deuda, es el RIGI, ¿no? Que es
es una reforma, digamos, de las regulaciones ambientales, o para, mejor dicho, para ir en contra de las regulaciones ambientales, ¿no? Se llama RIGI, las siglas es de régimen de incentivo para grandes inversiones. Entonces, bueno, es como un mensaje a las grandes empresas de que, bueno, vengan, que no las vamos a regular. Vengan a invertir, que no las vamos a regular. Por favor, vengan a invertir. Como Y gran énfasis está en compitiendo, eliminar regulación ambiental, ¿eh? La regulación ¿eh? ambiental, eliminarla es clave. Es Claro, fundamental, como decía compitiendo miércoles. desde la posición más servil, como diciendo somos los más alcahuetes, los más entreguistas, los que más odiamos a nuestro pueblo, vengan a destruir nuestro país con tal de dejarnos dinero, ¿no? Em, y bueno, es pero hay una continuidad con lo anterior, como vos decías. El extractivismo no lo inventó Milei, no lo inventó Macri, digamos. Viene desde hace décadas. Eh, podrías decir que viene desde la creación del Estado argentino, Sí. ¿no? Con el clásico modelo agroexportador, pero y se le fueron sumando la exportación de otras commodities, ¿no? Y, y dentro de eso también están las propuestas verdes, entre comillas, ¿no? Que tienen que ver con la extracción del litio o con los proyectos de hidrógeno verde que discutimos en otros capítulos. Eh, Así que bueno, eso también está dentro del extractivismo, está dentro de esquemas coloniales, ¿no? Y está dentro de todos los impedimentos que tenemos para una transición ecosocial a favor de los pueblos en Argentina. Otra consecuencia también que genera este endeudamiento es que opera como una traba para poder impulsar la soberanía energética, alimentaria, ecológica. Eh, es un obstáculo muy importante para cualquier transición ecosocial profunda, ¿no? Por eso, repensar la deuda e incluso reclamar que esa deuda es ilegítima, uno la podría apoyar, ¿no? Tácticamente, en el sentido de decir, sí, bueno, la deuda eh, no hay que reconocerla. Sin embargo, la solución no va a estar ahí, porque si no, los ciclos de endeudamiento se siguen reproduciendo. Eh, Más cuando un país con una matriz productiva dependiente justamente de los precios internacionales, una vez que los precios internacionales bajan, en general lo que sucede es que se termina el superávit, ¿no? Cuando Argentina tuvo superávit es porque había precios muy elevados de la soja y de otros bienes exportables, bajaron los precios y empezó el declive rápidamente. Lo mismo le pasa, ¿no? A un país dependiente del petróleo o a cualquier país que tenga una economía poco diversificada y que depende de la exportación de sus recursos naturales. Entonces, bueno, lo que va sucediendo es que son muy frágiles las bases de la economía argentina. Y bueno, para mí pensar por qué atenta contra la soberanía alimentaria. Y porque tenemos que exportar cada vez más alimentos. Hay que exportar cada vez más carne, cada vez más soja, cada vez más trigo, sin importar las necesidades locales. Porque lo que importa es pagar la deuda. Claro, y Como lo que además importa es pagar la deuda, destruir cada vez más bosque para ampliar la plantar frontera allí, hacer agraria. el monocultivo transgénico ahí en cada vez mayor superficie del país, ¿no? Destruyendo nuestra biodiversidad, con pueblos fumigados, ¿no? Con una alimentación local de peor calidad, ¿no? Estamos comiendo veneno, eh, y todo para conseguir esos dólares que ni siquiera sirven para eliminar la deuda, porque la deuda se va haciendo cada vez más grande. Bueno, y eso también es importante, ¿no? Que crece la deuda. Por más se profundiza el extractivismo, se profundiza, y sin embargo la deuda se amplía. Eh, y como dije, como tal vez dije, la vez que se pudo ir saldando la deuda, ¿no? Porque algún kirchnerista va a comentar, capaz, fue por una situación excepcional de aumento de las materias primas. Se saldó con extractivismo, es cierto. Se amplió mucho la frontera agraria y la exportación de soja. Eso permitió una recaudación récord que hizo posible un aumento del gasto público, una cierta distribución o mejora en la Y calidad de algo de vida de la historia, población. ¿no? Algo de Sí, historia, el kirchnerismo heredó los superávit gemelos del gobierno de Dualde, sí. ¿no?
con Remelenikov primero y con Lavagna como ministro de Economía, ¿no? Que realizaron el ajuste, la posconvertibilidad, ¿no? Y eso dejó al gobierno siguiente, eso que le hicieron en 2002, 2001, 2002, dejó al gobierno siguiente con esos superávit gemelos que los heredó Néstor Kirchner. La Entonces, famosa década ganada. Que, porque ese dato se les olvida a los kirchneristas. sí, incluso yo quiero señalar algo más, que es que muchos que eran antikirchneristas, que eran críticos durante los gobiernos de Kirchner, actualmente omiten eso, ¿no? Omiten que en el pasado estaban en contra del kirchnerismo por su modelo extractivista, ¿no? Porque hubo muchos conversos que eran antikirchneristas, criticaban el modelo económico y la matriz que fue generando de reprimarización de la economía, y ahora lo ven con simpatía porque es lo menos malo. Y también hay personajes cercanos a los que proponen la transición ecosocial que están en esa línea, ¿no? Y esto lo decimos no como una denuncia y señalándolos con el dedo, sino diciendo, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta que tener alguna ilusión por los gobiernos progresistas eh, es una peligrosa ilusión. Porque muchas veces apoya a estos gobiernos como, bueno, ante el neoliberalismo salvaje preferimos esto, y no verlos como tan distintos, por lo menos. Como ver los lazos de continuidad que tienen. Porque no hay una ruptura radical. Así como no hubo una ruptura radical con el menemismo durante el kirchnerismo, no hubo una ruptura fuerte con el neoliberalismo, tampoco este gobierno es que está haciendo una ruptura total con el modelo anterior. No es que ahora hay un neoliberalismo salvaje y antes que eso existía una economía con un estado de bienestar fuerte y prosperidad para todos. No, hay un hundimiento visible, pero eso no significa que sea producto de un cambio de rumbo radical, sino que hay ciertas limitaciones del modelo de desarrollo anterior que se empezaron a ver incluso en el gobierno anterior a Milei, ¿no? Ya con Alberto se veía esas limitaciones y que actualmente están saltando, ¿no? La insostenibilidad de de un modelo que se sostenía con un gasto público creciente, con un modelo de desarrollo totalmente dependiente de las exportaciones de materia prima, y que no se hizo nada para contrarrestar eso. Nada significativo, por lo menos. Eh, o lo poco que se hizo fue muy frágil. Por eso lo pudo arrasar tan fácilmente Milei ahora. Me parece que eso es importante, tenerlo en claro, porque es una discusión que se va a dar. Eh, y no porque seamos anti todo, sino simplemente porque analizando, porque no es que somos eh, antiestatistas y por eso no reconocemos al Estado. Sino que todo lo que estamos haciendo en este programa es analizar el problema de la deuda estatal, ¿no? De ver esa problemática, estudiando o teniendo en consideración las políticas que tomó el Estado Nacional y cómo actualmente se ve condicionado y se ve condenado al cortoplacismo. Porque esto sí es importante, ¿no? El endeudamiento genera una tendencia al cortoplacismo muy fuerte. Porque tenés Sí. que pagar los intereses de la deuda y eso se convierte en una prioridad antes que apuntar a, bueno, a un cambio de rumbo económico. Ese cortoplacismo te lleva a que no te importe la sustentabilidad, ¿no? Explotemos todos los hidrocarburos que tengamos lo máximo posible ahora, sin que importe más nada, lo único que importa sea obtener recursos. Destruyamos las tierras fértiles, como no importa que se destruyan, digamos, la gallina lobo de oro, que es la pampa húmeda, vamos a devastarla con tal de aumentar la producción por cualquier medio y tener un crecimiento económico. Y el otro punto es, el crecimiento, en una situación hipotética de crecimiento económico producto del extractivismo, lo que tenemos que ver es que ese crecimiento económico se va a orientar a pagar la deuda, no se va a orientar a mejorar las condiciones de vida de la población. Sí, Porque eso es también parte de la trampa del crecimiento, hay que crecer, hay que crecer. ¿Para qué hay que crecer? Para pagar la deuda.
Eso es lo que no te dicen, ¿no? No es que creciendo vamos a mejorar la calidad de vida de la población. Dado el nivel de endeudamiento actual, el crecimiento se va a trasladar principalmente a pagar la deuda. No va a tener otro fin. No Ujú. va a traducirse en más colegios, más hospitales. No. Va a ser destinado a pagar la enorme deuda contraída. Yo lo que veo positivo bueno, del vínculo que se ha hecho mucho entre la deuda externa y el extractivismo, ¿no? Es que, bueno, está claro que eh, la solución de los dos problemas es conjunta, digamos. No vas a pagar la deuda externa con extractivismo, ¿no? Y la deuda externa es lo que motiva el extractivismo. Sí. Entonces, un país que quiera liberarse del extractivismo y de la deuda externa es como que tiene que hacer la misma política. No es que liberarse no se va a poder liberar del extractivismo sin poder liberarse de la deuda externa, ¿no? Entonces, y si se libera de la deuda externa, no tiene razón para hacer más extractivismo. O perdió la principal motivación, ¿no? Ahora lo que nosotros le podemos agregar, ¿no? Desde el enfoque que tenemos en este podcast es que eso también implica una reforma del sistema político, ¿no? Porque ¿quién es el que toma deuda? ¿Y quién es el que decide qué parte del país se convierte en una zona de sacrificio? ¿No? El Estado, no lo decide el pueblo, ¿no? Entonces tenemos un sistema político donde el que decide es el Estado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principal problema. Tenemos que tener un sistema político donde el que decide es el pueblo, ¿no? El que decide lo que pasa en el territorio es el pueblo que está viviendo en ese territorio, ¿no? Eso, si podemos reutilizar el término de soberanía, para mí significa eso, ¿no? No soberanía al estilo de, bueno, el Estado hace lo que quiere en este territorio, ¿no? Porque el Estado puede decidir, bueno, sí, yo soberanamente le entrego este territorio a las megamineras. Y lo que pasa al pueblo no le importa, ¿no? Total, es una decisión soberana del Estado. No, entonces, tenemos que incorporar la discusión sobre el sistema político y un sistema político post-estatal, ¿no? A la transición ecosocial. Si ese es el diálogo que podemos establecer con el equipo de transiciones, me parece que va por ese lado, como decir, bueno, sí, acordamos con esto, pero el tema del Estado, Sí. muchachos, tenemos que pensarlo también. Es que en la práctica, muchas propuestas de transición ecosocial inspiradas en el Green New Deal, en la práctica significa más Estado, agrandar el Estado. Sí. Y agrandar el No ven Estado. como el contrapeso que ellos ven al capital siempre es el Estado. Sí, No son los movimientos sociales, no es el pueblo organizado, es el Estado. sí, y mayor intervencionismo estatal, mayores regulaciones, mayor burocracia, como única solución. No decimos que tiene que haber mecanismos de control para que se pueda cumplir la legislación ambiental, el cuidado de los bienes comunes, pero tiene que ser comunitario, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de los bienes comunes, en vez de ser el Estado el que los gestione, el que los proteja, es la propia comunidad. La propia comunidad tiene que garantizar que no se exploten esos bienes comunes y sean cuidados y usados responsablemente. Y aparte eso va a funcionar, además, no, nuestra apuesta es porque eso va a funcionar mejor. No porque, digamos, porque estamos en contra, el Estado es malo, como puede decir un discurso liberal. No, apostamos a la gestión local porque consideramos que va a ser mejor, que lo puede hacer mejor. Potencialmente va a haber mayor cuidado de la gente que pertenece a ese territorio, para cuidar los recursos del territorio, que de un gobierno que tiene otros intereses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el Estado Nacional quiere pagar la deuda, para poder contraer más deuda, porque generalmente es por eso la necesidad, no le va a importar lo que ocurre en un pueblito de Catamarca. No le va a Si importar que tienen ese que pueblito de desalojar ese Catamarca pueblo, sea lo van a hacer. destruido. Sí, ¿Sí? Lo van a arrasar, va a ser un sacrificio necesario por la patria, por las necesidades de la nación. claro, Y es claro, una así, porque zona de es lo que sacrificio. ocurre. Sí, Y sí. vamos a tener gente justificando eso, ¿no? Bueno, Claro, sacrificamos un gente que pueblo vive de en Buenos 200 Aires. habitantes por el bien de la patria. Sí, sí, gente que vive en Buenos Aires. Bueno, eso pasaba
la lucha de Famatina, que es un pueblo de La Rioja, contra la mega minería, que fue durante el kirchnerismo. Sí. Sí, me recuerdo a los peores kirchneristas criticándonos a quienes nos solidarizamos con Famatina, como diciendo, como que no, no fuéramos nosotros lo que estamos haciendo cualquiera, ¿no? Sí, sí. Ellos que se llenan la boca con el pueblo, con la patria, etcétera, bueno, proponían, digamos, que el Estado siguiera adelante con la explotación minera, a pesar de que no solo Famatina, sino Chilecito, digamos, otros pueblos, la gente se expresara soberanamente en contra. Entonces, ahí ves como l- la contradicción que hay entre la lógica estatista y la lógica comunitaria y democrática, ¿no? Eh, entonces, wow, o sea, y vos decís estás a favor del pueblo, no, vos estás a favor del Estado y no sabés la diferencia. Sí, y no hay que cansarse de señalar esto, ¿no? De que estar. Porque en el sentido común se puede establecer que estar a favor del estatismo es estar a favor del pueblo, ¿no? Porque No, eso es lo que generó el peronismo, ¿no? El peronismo generó una idea de que un Estado fuerte es lo mejor que le puede pasar al pueblo argentino. sí, Bueno, también igual, también lo dice gente que no es peronista, ¿no? no, Hay también lo dice peronistas que cierta no son izquierda. peronistas, socialdemócratas, ¿no? Bueno, el bolchevismo, Sí. en el caso de ellos sería un Estado obrero, ¿no? Y bueno, hay que ver a ver si el equipo de transiciones no piensa más parecido, ¿no? Con su propuesta de Estado ecosocial, ¿no? A ver, yo te digo, a ver, tengo esta opinión, hasta ahora no tuve la oportunidad de tener un diálogo con alguien del equipo de transiciones y que, bueno, que por lo menos ver qué opina de lo que estamos diciendo, ¿no? De un enfoque más comunitario, más confederal, más no tan estatista. A lo mejor lo ven como algo que es imposible, que es utópico, ¿no? Entonces, me imagino. Sí. Sí, también hay toda una justificación de este tipo de cosas por razones más soberanistas, ¿no? De que se busca un Estado que proteja los recursos. No que Ujú. no los explote, sino que los explote el Estado, ¿no? La idea Sí. muchas veces es minería a cielo abierto nacionalizada. Sí, bueno, ahí te das Fracking cuenta, cuando estaba nacionalizado. el debate sobre la megaminería en años anteriores estaba más presente. Algunos estatistas y nacionalistas metían su cuchara y vos te das cuenta porque la cuestión ambiental no les importaba tanto. Ellos hacían énfasis en el saqueo, ¿no? Del hecho de que se iban los minerales para afuera y que se les cobraban pocas regalías a las compañías. Como que, bueno, sí que era verdad, pero la elección de enfocarte en eso es política, digamos. Significa que la parte ambiental realmente no te importa tanto y que si esa empresa, en vez de ser una multinacional, fuera una empresa estatal argentina, a lo mejor apoyarías. Sí, sí, eso también se puede ver, por ejemplo, yo algo que he estudiado, el modelo económico venezolano totalmente dependiente del petróleo. Todo se Ujú. reducía a que el Estado avance en la explotación del petróleo y no le importaba para nada el daño que los hidrocarburos estaban generando al medio ambiente. Ah, acá también, ¿te acordás No cuando importa fue eso. con el kirchnerismo, fue la nacionalización de YPF, entre comillas? Qué entusiasmados que estaban los kirchneristas, los nacionalistas, incluso cierta izquierda, ¿no? Sí, Opositor al kirchnerismo se acercó al kirchnerismo por esa medida. Entonces, sí, qué ideología fuerte que es el estatismo en Argentina, ¿no? sí, sí, y Nosotros su hermano el hablamos nacionalismo, mucho ¿no? del liberalismo, pero el estatismo es una ideología tan fuerte. Y que también por eso existe esta polarización entre liberalismo y nacionalismo, ¿no? Pareciera que son los polos opuestos y muchas veces se dan la mano, ¿no? Muchas veces están alineados. Por eso se ha dado extractivismos estatistas y extractivismos liberales a lo largo de la historia argentina. Y ambos sosteniendo el extractivismo, sin
sin poner ningún tipo de consideración o de apuntar a un proyecto superador del extractivismo. ¿No? Y bueno, y ahora el extractivismo verde se suma, ¿no? Sí. Con el hidrógeno verde, con el litio, bueno, el extractivismo en nombre de la transición energética a las renovables, que bueno, tiene el mismo efecto, digamos, es alimentar las turbinas eólicas y los paneles solares del primer mundo con las tierras raras del tercer mundo. Bueno, Gabriel, ¿te parece que vamos concluyendo? No sé si vos tenés algo más que agregar. Sí, que también es importante que los países que tienen menor nivel de desarrollo y son muy dependientes de los recursos naturales que los que cuentan, eh, son totalmente dependientes del extractivismo para pagar la deuda. Y ahí está el problema, ¿no? Para pagar la deuda no hay plan B. Eh, y tampoco se puede, porque tenés que tener un proyecto a largo plazo, ¿no? Para cambiar una matriz productiva y generar un modelo diferente. Entonces, ¿esto qué genera, no? Además que agrava la destrucción ambiental, acelera el cambio climático, pero va a profundizar las desigualdades sociales y también la dependencia externa. Entonces, todos estos factores se retroalimentan y están asociados con la deuda. Eh, y bueno, como para ir cerrando, ¿no? Ya lo dijimos, pero el camino de pensar desde una óptica nacionalista, estatista, una solución, que esa solución puede ser no al pago de la deuda, desconocimiento de la deuda, eso tampoco va a ser la solución, porque incluso cuando se logra saldar la deuda, estos modelos políticos suelen recurrir a más endeudamiento. A- Apenas digamos que se corta eh, la fuente extraordinaria de dinero, de recursos, se ven forzados a retomar un camino de endeudamiento. Por eso el endeudamiento, hay que considerarlo algo estructural al Estado-Nación. De cualquier Estado-Nación subdesarrollado y más un Estado-Nación como el argentino. Por eso hay que ir planteando la alternativa del desconocimiento de la deuda, pero desde los pueblos. No de pretender llegar a un gobierno y que ese gobierno desconozca la deuda. Porque ese gobierno que llegue, estuvimos hablando, ¿no? Cuando está el caso de Siriza, ¿no? Eso te iba a decir. Hicieron campaña diciendo que bueno, iban a priorizar las necesidades del pueblo sobre las deudas. Llegaron al poder y le dijeron, mira, si no paga la deuda, se hunde todo. Y es verdad, es decir, los estados no pueden saldar su deuda sin endeudarse. Pero ni Es muy siquiera difícil. es que tuvieron el coraje, el gobierno de Syriza, de decir, bueno, hablarle al pueblo griego y decirle, bueno, esta es la situación, vamos a hacer un referéndum por sí o por no. Y el resultado del referéndum es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque, bueno, podría haber sido, digamos, un camino. Y bueno, no lo tienen porque, bueno, con el Estado-Nación genera esta diferencia de interés entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Entonces, bueno, con el Estado-Nación no va a haber transición ecosocial. No, va a ser contra el Estado-Nación. Sí, y tener bien claro que el Estado-Nación, por más que puede tener distintos tipos de gobierno, modelos de desarrollo, al fin y al cabo está para gestionar el capital. Sí, ¿No? Y tiene un rol en la economía mundial determinado, y no puede romper totalmente con eso. ¿No? Por eso son estados burgueses, y nosotros tampoco apoyamos la idea de Estado proletario, ¿no? Pero digo, la idea del Estado, justamente en una sociedad capitalista, es administrar los negocios de la burguesía, de generar las condiciones para la acumulación típica del capitalismo. Y no va a cambiar eso porque llegue un gobierno progresista al poder. De hecho, no pasó, ya lo vimos, no sucedió. bueno, o puede cambiar el estilo China. Sí, o incluso En vez sin de ir tan lejos, burguesía capaz tenemos el Bolivia. partido, en vez de burguesía tenemos el Partido Comunista. Pero en O Bolivia, sea, incluso, que muchos lo defienden, el modelo boliviano, tenemos un Estado que continúa con el extractivismo, apropiándose una tajada mayor de la torta, digamos, ¿no? Recauda más.
Ya no, mm, no regala los recursos naturales, sino que se queda con un porcentaje significativo y con eso junta dinero para cierta distribución de la riqueza. Eh, pero esto, así como uno puede decir que eso es positivo, tiene que ver las limitaciones. Seguramente es peor que eso no bueno, sucediera. Si se llevan todas las empresas sí, privadas sí, y no dejan nada en el país, eso es peor, obvio. sí, sí, Eh, sí. pero tampoco vamos a solucionar con impuestos a las exportaciones el problema, porque justamente cuando un Estado se sostiene con la recaudación de las del impuesto a las exportaciones, ¿qué hace? Quiere subir las exportaciones para recaudar más. Quiere profundizar e intensificar la explotación de recursos. Que es lo que pasa también en cualquier país petrolero, ¿no? Se busca aumentar, ¿no? Pasa en Rusia también, ¿no? No se piensa. Incluso pagar la deuda con pagar la deuda con petróleo directamente. Sí, en el caso de Rusia, financiar la guerra con petróleo, ¿no? Mm, Financiar la guerra a través de la exportación de petróleo, de gas. sí. Entonces, la lógica estatista tiene muchas limitaciones que hay que reconocerla para no poner todas las fichas, ¿no? En, bueno, es cuestión de un Estado a favor del pueblo. Bueno, eso, el Estado como estructura política no va a estar a favor de los pueblos, por más que se pretenda eso. Bueno, Gabriel, parece que ya nos estamos repitiendo un poco, así que No, no, creo sí, que sí, yo creo que la idea puede quedó clara. cortar. Así que bueno, vamos a dejar en la descripción del video algunos links, ¿no? Artículos que profundizan algunas partes de lo que estábamos diciendo. Eh, Así que bueno, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por seguirnos. Chau, chau, suscríbanse.